Última hora, pero vamos a empezar ya hablando de todo lo que tenemos que contarles en este análisis de la tarde. Hoy vamos a hablar otra vez del conflicto en Israel, pero también vamos a hablar del papel de uno de los países árabes que ya saben que por geografía pues están muy cercanos a todo lo que está ocurriendo en el territorio israelí. Vamos a hablar de Arabia Saudí. Lo vamos a hacer porque hoy el primer ministro británico se ha reunido con el príncipe saudí. Y precisamente el príncipe saudí ha dicho que se debe reconocer el Estado de Palestina con las fronteras de 1967. Es uno de los planes, por lo tanto, que Arabia Saudí estaría proponiendo para solucionar lo que está ocurriendo en Israel, en este caso en el territorio palestino de Gaza, después de lo sucedido hace ya prácticamente 2 fines de semana con los ataques de Hamas. Arabia Saudí hasta ahora se ha posicionado muy claramente en contra de la violencia contra el pueblo palestino. Claro, igual que muchos países como Estados Unidos o países europeos han pedido también una especie de solución de 2 estados, mientras que los europeos o los estadounidenses piden directamente 2 estados, lo que pide Arabia Saudí es uno, por lo menos, que se reconozca el Estado de Palestina y con esas fronteras de 1967, antes de que Israel ocupara más territorio de Palestina, porque Arabia Saudí nunca ha reconocido a Israel como Estado. Y es que las conversaciones entre ambos países nunca se han normalizado del todo, aunque estaban en proceso justo antes de que comenzara este conflicto. Pero claro, luego llegó el ataque de Hamas y todo esfuerzo se congeló. Ahora los expertos creen que si se reanudan otra vez las conversaciones de normalización entre Israel y Arabia Saudí, o cuando se reanuden, ya sea con el primer ministro actual, con Benjamin Netanyahu, o con su sucesor, el componente palestino va a tener que ser considerable en esa ecuación. Hasta ahora es verdad que los saudíes podían haberse contentado con lo mínimo posible conseguido para los palestinos como parte de un acuerdo mayor, más centrado también en las necesidades de Arabia Saudí, pero ahora parece que después de todo lo sucedido en las últimas semanas probablemente ya no va a ser suficiente que se dé lo mínimo para el pueblo palestino. Arabia Saudí está en un punto muy delicado, además también en este conflicto. Quiere apoyar, por una parte, al pueblo árabe, al pueblo palestino, pero de manera pacífica, sin provocar al país que está también apoyando al grupo terrorista de Hamas. Estamos hablando de Irán. Es decir, quiere hacerlo de tal manera que se vea alineado con el resto de países árabes, pero que tampoco se vea tan alineado como para también mostrarse prácticamente al lado, codo con Irán. Pero también lo que quiere es tener cuidado con Irán y las consecuencias que luego puede tener la implicación, la posible implicación de Irán en el conflicto en todos los territorios también de Oriente Medio. Y es que hay que recordar que Arabia Saudí e Irán han retomado contactos hace unos pocos meses. Los expertos creen que simplemente fue un movimiento de los saudíes de tener un poco al enemigo más cerca, ¿no? Eso es lo que se suele decir, pues parece que eso es lo que habrían estado intentando hacer los saudíes con Irán. De hecho, creen que uno de los motivos por los que Arabia Saudí decidió retomar la relación con Irán fue para evitar ser un daño colateral en un hipotético conflicto entre Israel e Irán o Estados Unidos e Irán. Que ya saben que ahora, ojo, porque la tensión se puede, desde luego, cortar con un cuchillo entre Israel e Irán, y Estados Unidos ya saben que ha mandado portaaviones, que tiene a sus tropas preparadas en el caso de que tuvieran estas tropas que realizar algún tipo de movimiento o incursión en el territorio israelí. Además, recuerden también, hablando de la relación Arabia Saudí-Irán, recuerden que los ataques de 2019 en las plantas de Saudi Aramco, la petrolera estatal saudí, fueron ataques perpetrados en este caso por Irán. Así que a Arabia Saudí le conviene tener a Irán de cierta manera de su lado, pero a su vez tampoco enfadar o crear tensión con aliados, por ejemplo, como Estados Unidos, que ayer nos decía Miguel Ángel Temprano, todavía sigue siendo el principal aliado de Arabia Saudí, a pesar de que parece que ahora hay tensión entre ambos, pero sigue siendo su principal aliado. Así que este es un poco el resumen de la posición de Arabia Saudí, país cercano al conflicto por geografía, país que se huele que Irán podría acabar convirtiéndole a él, Arabia Saudí, en una víctima colateral y que prefiere tener cerca a su enemigo cerca y posicionarse en el conflicto siempre con el pueblo palestino. Hoy, ¿por qué es importante Arabia Saudí?
por ese plan que habrían planteado, habrían propuesto para Palestina, reconocerlo como un Estado con las fronteras del 67, y hoy especialmente importante porque se ha reunido el príncipe saudí, por un lado con Emiratos Árabes Unidos, por otro con el primer ministro británico, que todavía estaba por la zona, y mañana va a estar también ese príncipe saudí en la cumbre que se va a celebrar de líderes, en este caso, del territorio de Oriente Medio, donde también participarán algunos de los representantes de otros países como Alemania, porque allí va a estar también la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. Así que mucho ojo a lo que puede suceder también y al papel que está teniendo Arabia Saudí en todo esto, que ya saben que además es el principal productor de petróleo de la región. Todos esos países, prácticamente todos, no todos, por ejemplo Israel no, pero prácticamente todos los países de Oriente Medio son productores de crudo. Pero ya saben que Arabia Saudí juega en absolutamente otra liga. Así que todo lo que diga el país se estudia, desde luego, minuciosamente. Cambiamos de tema. Hoy vamos a hacer unas claves